queridas amigas, amigos, bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Empezamos nuestro video número 5 de este tutorial. Así que te sugiero, si quieres ver desde el principio que hemos hecho esta súper colorida base, que ha quedado tan linda, y estamos ya en esta parte del cuerpo casi finalizando. Pues si quieres ver desde el principio y cómo hemos llegado hasta aquí, te sugiero que vayas al video número 1 y así puedes ver todo el proceso. Si te gusta, le das a me gusta. Si no te has suscrito, te suscribes y le das a la campanita y así recibes todas las notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. No te pierdas ni un paso. ¿Quieres aprender a hacer guayú? Pues has llegado al lugar correcto. Aquí aprendemos desde cero. Empezamos desde el primerito paso, que es el anillito, y vamos ya tejiendo. Luego aprendemos a hacer el cuerpo, aprendemos a hacer el cordón, aprendemos a hacer la gasa, los acabados, el borlón, todo, hasta el final. Así que, bienvenida, bienvenido. Nos vemos ahora, seguimos tejiendo. Bien, pues una vez finalizada la primera vuelta de nuestra cenefa, este es mi último punto de la vuelta. Y vamos a cerrar en azul, vamos a cerrar en blanco o en azul. Vamos a cerrar en azul, o sea, seguimos en azul. Y hacemos 2 puntos. Aquí hacemos 1, 2. Después de estos 2 puntos en azul, vamos a hacer 2 en color naranja. Cerramos este segundo en color naranja y hacemos 2 puntitos. 1, 2. Este segundo lo cerramos en rojo. Y en rojo vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. A ver que lo coja bien aquí. 3. Este tercero lo cerramos en naranja y hacemos otros 2 puntos. 1, 2. Ah, no, caramba, hacemos 5. Disculpen el despiste. 2 azul, 2 naranja, 3 rojo, ahora 5 naranja, 5. Ay, Mari Carmen, ¿cómo estás hoy? Venga, llevamos 4 y el quinto lo vamos a cerrar en rojo. Ahora en rojo hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en naranja. Hacemos 2. 1, 2. Cerramos en azul. Hacemos 2. Aquí hacemos 2. 1 y 2. Este segundo cerramos en blanco y hacemos 2. Y con estos 2 en blanco, desde los 2 azules del inicio,
nos tiene que dar 21 puntos. Bien, yo ya finalicé esta vuelta y bueno, resulta de que por algún lado yo me he comido un puntito, pero en lugar de ponerme a desbaratar o averiguar dónde me comí el punto, lo que he hecho ha sido simplemente añadirle un puntito más aquí y ya me he puesto a la par. Si pueden ver, aquí en este último punto, pues tengo dos puntitos en blanco, no sé. En algún punto suele ocurrir, ¿sí? Yo os comento esto porque es posible que también a alguien le pase lo mismo. Que si os falta un punto o incluso dos, pues no sé, como un poquito antes de finalizar la vuelta, en algún momento le añaden el aumento, digamos, que no es un aumento, es simplemente recuperar un punto que hemos perdido por el camino. Y al final, que, ¿vale? Que son pequeños trucos o trampas que nos podemos permitir, tampoco si son muchos puntos, no, ¿eh? Porque entonces esa vuelta se nos va a quedar un poco plan volante. Pero si son dos puntitos, uno, dos, pues oye, antes de ponernos a desbaratar e investigar, averiguar dónde es que me he saltado el punto, pues mira, lo arreglamos así. Bueno, ya está. Ahora llegamos a la vuelta 3. En la vuelta 3, los dos primeros puntos que hicimos en esta vuelta fueron estos dos puntos en azul. Sí pueden apreciarlo, ¿verdad? Y empezamos con dos puntos en azul. Pues ahora estos dos puntos de azul los vamos a hacer en blanco. Vamos a hacer dos puntos blancos y entonces estos dos azules se nos quedarán sobre los dos de color naranja que teníamos la vuelta anterior. De esta manera es que el dibujo se va, digamos, desplazando de esta forma y le vamos dando la forma al dibujo, ¿sí? Bien, voy a hacer un cambio. Yo voy a hacer un cambio aquí. Nosotros aquí tenemos, si ven, digamos que nosotros ahora vamos a comenzar con estos dos puntos en blanco, sobre los dos azules. Después haremos los dos azules, los dos naranjas, bla, bla, bla. Y tendremos, empezaremos a formar esta cruz o X que tenemos aquí. Bueno, pues aquí todo el centro está en blanco. Y yo eso lo voy a cambiar. Yo voy a meter verde. Me parece que aquí en esta cenefa nos falta el verde por algún motivo. Entonces, de estos 6 puntos en blanco que corresponderían a hacer, vamos a hacer 2 blancos, 2 verdes y 2 blancos. ¿Sí? Bueno, vamos a tejer y así lo vemos mejor. Bien, comenzamos nuestra vuelta con 2 puntos en blanco, donde la vuelta anterior comenzábamos con 2 en azul. Aquí, 2 puntitos en blanco. Ahora corresponde el azul por turno. Hacemos 2 puntos en azul sobre los 2 puntos naranja de la vuelta anterior. Hacemos 1 y 2. Ahora el turno es del color naranja. Pues hacemos 2 puntos color naranja sobre 2 de rojo de la vuelta anterior. Aquí tengo 1, aquí tengo 2 y ahora ya nos corresponde el rojo. Bien, pues vamos a hacer 3 puntos en rojo, pero ocupando el primero sobre el tercer rojo de la vuelta anterior y 2 más sobre los de color naranja que tenemos de la vuelta anterior. Aquí ya tenemos nuestros 3 puntos en rojo, pasamos al naranja y hacemos un punto. Aquí. Retomamos el rojo y repetimos 3 puntos. 2 sobre el naranja de la vuelta anterior, un tercero sobre
el rojo de la vuelta anterior. Ahora aquí nos regresamos al color naranja, hacemos 2 puntos, uno, 2, y ¿qué es lo que toca después? El azul. Aquí hacemos 2 puntitos en azul. Si en algún momento nos perdemos, bueno, pues vamos de referencia a lo que ya hemos hecho y sabemos que tenemos que ir para atrás y ya está. Aquí 2 en azul y ahora serían los 2 en blanco. Sobre el azul de la vuelta anterior vamos a hacer 2 puntitos blancos. Aquí 1. Aquí el segundo. Y aquí es donde viene lo que nosotros vamos a hacer distinto de la cenefa que tenemos de modelo. A ver, aquí. Los 2 que teníamos la vuelta anterior en blanco, pues lo vamos a hacer en verde. Le vamos a meter un poquito de más color a esta cenefa. Así. Y ahora, ¿qué haríamos? Pues volver a repetir los 2 blancos. Aquí con los 2 verdes es que acabamos la secuencia. Y si suman los puntos van a ver que le dan 21. Siempre tenemos que tener una secuencia de 21 puntos. Contando 2 más 2, 4, 6. 6 y 3, 9, 10, 13, 15, 17, 19 y 2 de verde, 21. Vamos con la vuelta 4, ¿sí? Con la siguiente vuelta. La siguiente vuelta la vamos a comenzar con 2 puntos en verde. Aquí mismo, estos 2 puntos de la vuelta anterior que eran blancos, pues ahora los vamos a hacer en verde. Estoy aquí con la imagen muy alta, no sé si me han visto. Sí que me han visto, sí. Pues hacemos 1 y 2 puntos en verde. Lo siguiente sería en blanco. Hacemos 2 puntitos en blanco sobre los 2 de azul que tenemos en la vuelta anterior. Sí, lo que vamos es desplazando, ¿sí? Vamos desplazando los colores. Ahora mismo van de derecha a izquierda y luego lo repetiremos para que se desplacen de izquierda a derecha. Y como es simétrico, pues eso tiene su ventaja. Cuando el diseño es simétrico, pues nos podemos guiar más fácilmente. Bien, los 2 azules van sobre los 2 color naranja. Ahora, ¿qué tocaría? Pues el color naranja. Color naranja haríamos 2 puntitos sobre los puntos rojos de la vuelta anterior. Aquí hacemos 1, 2, cerramos con rojo y ahora hacemos 3 puntos en rojo. Hacemos 1, que la vuelta anterior era rojo, rojo de nuevo. La vuelta anterior hay un naranja, este queda cambiado a rojo. Y el siguiente rojo, pues permanece rojo. Ahora vamos descendiendo, es decir, el dibujo se nos va a desplazar de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué teníamos antes del rojo? 2 en naranja. Hacemos 2 en naranja. Los 2 azules se nos quedan aquí desplazados hacia la derecha, ¿sí? Va en esta dirección, de izquierda a derecha. Para que vayamos también manteniendo el sentido a lo que estamos haciendo, vaya. Bien, aquí nos vamos al blanco, porque cuando le cogemos, o sea, comprendemos el sentido que lleva,
casi que no tenemos ni que contar porque el mismo dibujo ya nos va marcando. Y ahora vamos a hacer verde. Verde, que te quiero, verde. Aquí 1 y 2. Pasamos a blanco. Y los dos que tenemos en el centro de verde, pues van a ser blancos en esta vuelta. Y aquí finaliza la secuencia. Ahora ya es repetir, repetir y repetir, repetir. Entonces, empezamos repitiendo. Comenzamos con 2 en verde, ¿verdad? Pues 2 en color verde. A continuación, 2 en blanco. No es complicado, ¿cierto? Que no es complicado. Creo que es bastante viable de hacer. Y el resultado, la verdad, es que queda muy bonito. Colorido, fresco. Me está gustando. Finalizada la vuelta 4. Y en este momento estamos justo en el centro de nuestro dibujo, de nuestra cenefa. Por lo tanto, nuestra siguiente vuelta, que será la vuelta 5, va a ser igual a la vuelta 3. ¿Sí? Esta queda en el centro y la siguiente vuelta es igual a esta. La vuelta 3 la habíamos comenzado con 2 puntos en blanco. Por lo tanto, aquí vamos a comenzar con 2 puntos en blanco también. Hemos acabado la anterior con 2 puntos en blanco y comenzamos la siguiente con 2 puntos en blanco. Después de los 2 puntos en blanco, teníamos 2 puntos en azul. Así pues, aquí cerramos con el azul. Hacemos 2 puntos. Sobre 2 puntos que tenemos blancos de la vuelta anterior. Aquí azul. Después del azul, aquí podemos verlo, tenemos 2 puntitos en naranja. Así pues, vamos a coger nuestro naranja y vamos a hacer 2 puntos. 1, 2. Después de los 2 de color naranja tenemos 3 en rojo. Pues vamos con el rojo. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Luego tenemos un punto en color naranja. Es solo seguir los mismos puntos que tenemos en la vuelta, no la anterior, sino la de antes. Aquí y regresamos al rojo para hacer otros 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Qué tenemos después? 2 puntos en color naranja. Pues 2 puntos. Aquí ajustamos un poquito y hacemos 2 puntos. Y después de los 2 de color naranja, tenemos 2 puntos en azul. Pues cogemos nuestro azul
y hacemos 2 puntitos. Y aquí va tomando ese efecto porque ahora ya lo que estamos es cerrando el rombo. Tenemos 2 en azul y después de los 2 azul tenemos 2 blancos y después de los 2 blancos pues nos vienen 2 de color verde. Tengo 1, 2 y el color verde que me marca el final de la secuencia. A partir de aquí, repetir. Repetimos tanto, aquí, en un sentido como en otro. ¿Sí? Vamos repitiendo tanto lo que tenemos aquí, desde el principio, como lo que tenemos aquí en la vuelta 3. Bien, lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, en el número 6. Nos vemos en el 6. Hasta luego.